Padre, gracias por esta mañana, Señor, gracias por tu palabra. Una vez más, Señor, estamos aquí dispuestos para ti, Dios. Por favor, aquieta nuestros corazones esta mañana. Danos el sentido de la reverencia cuando estamos en tu casa. Entender, Señor, que en tu casa las cosas se hacen decentemente y en orden. Entender que estar aquí, Señor, es estar en tu presencia, donde podemos disfrutar de tu presencia de una manera especial, porque tu presencia ya está en nuestra vida, pero la Biblia dice que en tu casa tú te manifiestas, Señor, con un propósito específico: alimentar a tu pueblo, darnos tu pasto, tu alimento a cada oveja, Señor. Gracias por este día, gracias por la iglesia. Ayúdanos a estar siempre conscientes de vivir una vida santa, no olvidar quiénes somos y qué representamos, no olvidar que el mundo nos observa, sea para juzgarnos o sea para rechazarnos, pero el mundo nos observa, Señor. Cuando nos observa a nosotros quiere tener una idea de Dios. Esperamos que podamos dar la imagen correcta, Señor. Para ello necesitamos tu ayuda este día. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a terminar el capítulo 52, el capítulo 25 de la confesión de fe, que habla acerca del matrimonio. Vamos a estar en párrafo 3, párrafo 4, y dentro de 8 días vamos a empezar con el tema de la iglesia, que ese nos va a tomar mucho tiempo, porque son 15 numerales, y cada numeral podría de pronto también algunos tomarnos más de una clase. Entonces es probable que ahí nos quedemos unos 4 meses en el 26, porque es una eclesiología y creo que por algo lo ponen al final, porque ya empieza a terminar la confesión de fe. De ahí para allá son como 5 capítulos más, pero cada doctrina de la confesión de fe debe ir afianzando la vida eclesial. El 27 es de la comunión de los santos, el 28 el bautismo y la cena del Señor, el 29 el bautismo, el 30 la cena del Señor y el 31 el estado del hombre después de la muerte y la resurrección de los muertos, y el 32 el juicio final. Los dos últimos son una escatología. Los dos últimos son escatología, que también podemos aprovechar y compartir con la iglesia algunas cosas que necesitamos aprender. Entonces vamos a leer el párrafo 3 de la confesión de fe. Si lo tiene ahí me puede seguir en la lectura. ¿Todos tienen la confesión de fe o alguien no la tiene? Dice, párrafo 3, pueden casarse lícitamente toda clase de personas capaces de dar su consentimiento en su sano juicio. Note que habla como si uno estuviera ebrio. ¿Alguien puede casarse ebrio? Sí, no de borrachera, sino controlado por su corazón y sus emociones, sino por una razón clara de lo que es el matrimonio. Cuando la Biblia habla de ebriedad no se refiere al alcohol, se refiere al control que algo ejerce sobre su vida. Sin embargo, es deber de los cristianos casarse ¿qué? En el Señor. Y por lo tanto los que profesan la verdadera fe no deben casarse con incrédulos o idólatras, ni deben los que son piadosos unirse en yugo desigual, casándose con los que viven una vida malvada o que sostengan herejías condenables. Este es muy interesante, este capítulo, los dos de hoy. Hoy terminaremos este capítulo acerca del matrimonio según la Confesión Bautista de Fe, basados en la palabra de Dios, obviamente. Vamos a hablar de la legalidad y la licitud del matrimonio en el párrafo 3. La legalidad y la ilicitud, no licitud sino ilicitud, es decir, ¿cuándo un matrimonio puede ser ilícito para un cristiano? O sea que un cristiano se puede casar y puede tener una vida ilícita, claro. Si no tomó en cuenta los consejos que la Biblia dice a través de la iglesia, va a cometer un ilícito y no algo lícito. O sea, ilícito nos referimos delante de Dios. Tal vez acá es legal, usted se casa por lo legal, todo está bien.
pero usted queda en un problema que puede durar toda la vida o de pronto algunos 30 años o algo así. O sea, pero es duro saber que muchas personas, conociendo la verdad de la palabra, dan ese paso de casarse con alguna de las personas que vamos a nombrar hoy. Son 4 tipos de personas con las cuales usted no debería casarse si tiene unas características de las que está diciendo este párrafo. Es especialmente en este punto que se considera la cuestión de la naturaleza sagrada o secular del matrimonio. ¿Se escucha? Un matrimonio puede ser sagrado o un matrimonio puede ser secular. Recuerden que el matrimonio no es un mandato de salvación, sino de creación. Entonces, ¿cómo puede restringirse a la esfera sagrada? ¿Cómo se hace para que un matrimonio funcione espiritualmente bien? Es lo que vamos a mirar. Este párrafo debe entenderse de esta manera, escuche. Hay 3 cláusulas principales separadas por punto y coma. Vamos a leerlo y va a mirar las 3 separaciones del párrafo. Entonces dice, habiendo sido instituido, pueden casarse lícitamente toda clase de personas capaces de dar su consentimiento en su sano juicio. Esa es la primera cláusula. Ahí hay un numerito en su confesión que tiene el 1. Ahí lo manda a los textos que usted puede corroborar. Luego dice, dice, sin embargo es deber de los cristianos casarse en el Señor y por lo tanto los que profesan la verdadera fe no deben casarse con incrédulos o idólatras, ni deben ¿qué? Hasta ahí, punto y coma. Incrédulos, idólatras. Esa es la segunda. Y la tercera división, ni deben los que son piadosos unirse en yugo desigual, casándose con los que viven una vida malvada o que sostengan herejías condenables. Entonces el matrimonio puede ser lícito o ilícito, no en la esfera legal de un estado, sino en la ley de Dios. Un matrimonio puede ser lícito o ilícito. ¿Quiere decir eso que ese matrimonio va a fracasar obligatoriamente? Quizás no. Quizás por la gracia, la misericordia del Señor puede funcionar. Pero es meterse en una lotería, ¿sí? Es meterse en algo incierto donde usted no tiene derechos a reclamar, sino a esperar. Entonces, dice que en la primera parte hay una declaración general instando al hecho de que todas las personas que pueden dar su consentimiento deben casarse. Esto simplemente significa que para todas las personas mayores de edad el matrimonio es correcto. La segunda parte dice, ahorita la vamos a ampliar, que al comenzar con todavía, o sea, indica que existen limitaciones a la aplicación de la primera cláusula, y estas se expresan en la segunda y tercera y vamos a hablarlas una a una para entenderlas. ¿Listo? Entonces es como un resumen del párrafo 3. Entonces primero dice, pueden casarse lícitamente toda clase de personas capaces de dar su consentimiento. El lenguaje empleado aquí es muy específico. Si bien es lícito que todo tipo de personas se casen, no es una declaración universal definida. Está limitado por 2 términos, juicio y consentimiento. O sea, no es bueno que una persona se case obligado. Es lo que está dando a entender la confesión. Debe haber al menos ¿qué? El deseo, ¿sí? No que le tocó. Muchas mujeres se casan porque quedaron ¿qué? Embarazadas. Muchos hombres se casan porque embarazaron a una mujer, entonces ahora le toca casarse. No es bueno de esa manera. Entonces, la ley en Inglaterra, cuando se hizo la confesión de fe, establecía edades mínimas para el matrimonio, 14 años para los varones, 12 años para las mujeres. Note que estamos en otra cultura, pero así era. A los 12 años ya mi hijita sale. La preparaban para casarse y con hombres grandes. No era con uno de 14, obvio que no la iban a casar con uno de 14. Ojalá que tuviera dinero, ojalá que ya estuviera con su profesión definida, 30, 35 años, tampoco un chino de 20. O sea, eso era grande, los hombres llevaban a las niñas de 12 años y las casaban.
El hombre se podía casar de 14, pero era muy difícil porque tenía que tener también mucha preparación a los 14 y no la tenía. Era más para las damas, los niños. Sin embargo, desde los 14 un hombre se podía casar si tenía la capacidad. Pero mire lo curioso. También para para todos los matrimonios de personas menores de 21 años, tenían que tener el consentimiento de padre y madre. Hasta los 21, si usted se casaba entre los 12 y 21 años, una mujer tenía que tener el consentimiento del papá y la mamá. Y si era hombre, igual. No podían casarse como decir, nos vamos a casar, no. Era consentido ¿por quién? Por los padres de los novios. El término que se usaba allí, el consentimiento, tiene un sentido similar. Dice matrimonios concertados y personas sin la capacidad adecuada. O sea, si eran de esas edades, tampoco era que se iban me quiero casar a los 12, no. Eran matrimonios que ya los arreglaban ¿quién? Los padres los arreglaban, porque no eran mayores de edad para tomar la decisión. En cuanto a la religión romanista, que era la Iglesia Católica, aplicado en el celibato sacerdotal, es decir, ellos decían que los hombres no se casaran y que las mujeres no se casaran. ¿Y qué hacían entonces? Pues para cura o para mona. Entonces, esa cultura católica estaba influenciando demasiado en la época. Por eso se hace esta cartilla. ¿Sí sabía? Esta confesión de fe se hizo para distinguir la iglesia protestante de la iglesia católica. Y ellos establecieron sus leyes delante del Estado. Eso no era un juego, esto no lo hicieron en una iglesita así, no. Eso lo hicieron en una reunión de 150 iglesias. Mandaron cartas a todos los pastores y se reunieron y dijeron, vamos a establecer qué dice la Biblia acerca de los temas más importantes del ser humano, como en este caso el matrimonio. La segunda parte, la segunda cláusula dice, sin embargo es deber de los cristianos casarse en el Señor y por lo tanto los que profesan la verdadera fe no deben casarse con incrédulos o idólatras. No deben casarse con infieles o idólatras, incrédulos o idólatras. Hay restricciones sobre los cónyuges apropiados de los cristianos. Estas restricciones se detallan en 4 maneras. Hay 4 cosas que una mujer joven, las que están aquí jóvenes que esperan un esposo, hombres solteros que esperan un esposo, mujeres solteras que esperan un esposo o hombres solteros que esperan una esposa. Entonces hay 4 cosas que hay que tener, que hay que mirar. Si una de esas 4 está en esas personas, no se case, espere mejor. Primero, los cristianos no deben casarse con infieles o incrédulos. Es una palabra que simplemente significa aquellos que no tienen fe en Dios, o sea que son incrédulos. Yo no creo en Dios, descartado, sencillo. No pienses que lo vas a convertir, que lo va a traer al seminario, que va a traerlo a la iglesia. No, o sea, es muy difícil. La verdad, eso no es un juego. Segundo, no deben casarse con idólatras. En este caso, ellos se referían principalmente ¿a quién? A los católicos, en ese contexto. Pero nosotros no estamos en el siglo XVII y no estamos en Inglaterra, estamos en Colombia. Entonces ahora, si hablamos de idolatría, hay una cantidad de religiones y de grupos en los cuales usted debe tener en cuenta. Por ejemplo, un testigo de Jehová, no. Ellos no creen en la Trinidad y eso es herético. Son deidad, es una deidad. Ellos creen en Jehová nomás. Entonces, todo el que tenga un culto, porque aquí ya entran hartos cultos, la nueva era, los testigos, la oración fuerte, los Jesús solos, los que profetizan, todo eso, los gnósticos, el humanismo, eso le va a traer problemas, son 2 corrientes diferentes. Entonces, cuando se habla de idolatría, se está hablando a creencia o adoración a otro
Dios, con D minúscula, a un Dios con D minúscula. Insisto, en el momento en que escriben la confesión de fe, la religión predominante era ¿qué? El catolicismo. Entonces, claro, era mayoría. ¿Y los cristianos eran qué? Minoría. Ahora tenemos mucho grupo, mucha cosa. Están los terraplanistas, otro grupo, que la tierra es plana. Están los que hablan con ángeles. Están los de los extraterrestres. Tenga cuidado. Si alguien le sale de esos, no se vaya a casar con alguien que cree en los extraterrestres. Alguien que cree en los ángeles, es muy difícil. Ellos escuchan ángeles y usted no los va a escuchar, entonces va a tener un problema con esa situación, porque usted no va a escuchar lo que escuchan. Entonces, los creyentes no deben, van dos. ¿Cuáles son? ¿Me recuerdan, por favor? Incrédulos o infieles es lo mismo, idólatras es lo segundo. Los creyentes no deben estar en yugo desigual. La siguiente frase entonces es paralela a lo que estamos hablando. Dice también que los que son malvados, por ejemplo, a las chicas les gusta el bandido del barrio, o sea, sí, eso, el ñero del barrio, ese es el buen prototipo, es bandido, fuma marihuana, pero es muy simpático, ¿sí? Y le gusta el peligro, le gusta la acción a la chica. O el hombre que quiere regenerar también a la dama que está perdida, o sea, para no sé cómo llamarla porque casi no uso el término ñera, pero es el término de una persona a la cual ya hay conductas que yo sé, es ladrón, es adicto, es borracho. No, pero eso con una ayudita se le ayuda a dejar de tomar. Lo lleva a la iglesia y allá le ayudan. O sea, no. O sea, una conducta malvada es algo que ya la persona sabe antes de casarse y va a ser un problema. O sea, esa conducta malvada. Y dentro de la idolatría también una herejía condenable. Entonces, dentro de la idolatría, por ejemplo, los que no creen en el Dios Trino. Toda religión que no cree en el Dios Trino es más peligrosa que las otras que también están erradas. ¿Por qué? Porque creen en una solo. O Mahoma, Buda, Gandhi, todo eso está cogiendo fuerza, que uno no está enterado, pero todo eso está cogiendo fuerza en el mundo entero. Los musulmanes está cogiendo fuerza en las naciones de la tierra, su creencia en el Islam. Entonces, por ejemplo, los judíos mesiánicos, no es bíblico. Y son gente muy juiciosa. Miren las características que tiene. No toma, no fuma, no roba, no mata. Entonces no es bandido, califica. No. Su religión, su creencia, te va a llevar a cambiar los principios. Tienes que escoger si guardas el sábado o el domingo. Tienes que ir a las fiestas del tabernáculo y tú no sabes qué es eso. Tiene que guardar las fiestas. Un verdadero judío, un judío tampoco. Porque es muy difícil convertirlo. Es difícil convertirlo. Es más difícil convertir personas que practican religión, cualquier religión, porque ya tienen eso marcado en su corazón. Es más fácil una persona mundana, absolutamente, que venga a Cristo, que aquel que practica una religión y se cree que justo en su propia opinión por su práctica. Pero ¿cuál es la diferencia? Yo no robo, yo no tomo, yo no mato, yo no fumo, entonces, y leo la Biblia. Pero la pregunta es si Cristo realmente es ese centro en la vida de esa persona. Cabe señalar que esos son precisamente los términos utilizados, atención, para la membresía de una iglesia. Acompáñeme a capítulo 26, ahí adelantico, versículo 2, y va
van a entender los que están anhelando qué tienen que hacer. Todos, capítulo 26, párrafo 2, todos en todo el mundo que profesan la fe del evangelio. O sea, ¿que puede conseguir un extranjero? Sí, porque acá dice todo el mundo, ¿sí? Dice, y obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo, que no destruyen su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles. Y de tales deben estar compuestas todas las congregaciones locales, miembros. Entonces la conclusión es que el cristiano o la cristiana, por un lado, debe ser miembro de una iglesia, participar, y por otro lado, debería casarse con un miembro de la iglesia. Ese es el derecho. O sea, ese es el orden. Que le parezca o que no le parezca, que lo entienda o no lo entienda, no tiene nada que ver. Ese es el orden que Dios ha establecido para las iglesias locales. Toda iglesia que maneja membresía, toda iglesia que es confesional, toda iglesia bautista reformada, tiene ese principio entre sus congregaciones. Los miembros les va mejor si se casan con un miembro. ¿Puede ser de otro país? Sí, pero que sea miembro de una iglesia local. ¿Aún puede ser de otra iglesia? Sí, no podemos decir que no. Pero que ojalá sea miembro. No que usted lo va a volver miembro, o sea, no. ¿Por qué? Porque al menos tienen una afinidad, y si llegó ahí es porque ha hecho un proceso con la iglesia. Es porque el pastor puede dar fe de esa persona. Es porque la iglesia, ustedes la iglesia, da fe de esa persona. Que llegó, que tan hizo el proceso, esto. Entonces, claro, inmediatamente candidato o candidata. ¿Listo? Cada vez que un cristiano busca matrimonio, la pareja potencial debe ser evaluada en base a estas 4 características. Cubren todos los casos posibles las 4 características. Si un hombre o una mujer se ajusta a cualquiera de ellos, él o ella está descalificado para casarse con un creyente. O sea, si es hereje, está descalificado. Si tiene otra religión, está descalificado. ¿Se puede convertir? Pues espere que se convierta antes de que usted se case, ¿sí? Porque no es que usted lo va a traer y ya está seguro que esa persona se va a convertir. Todos los 4 que hablamos, idólatra, incrédulo, ¿cuál era el otro? Y un malvado. A veces la gente trae el malvado para regenerarlo acá, o sea, sí. Pues espere que se regenere, espere que haga el proceso. Hago un punto antes de pasar al párrafo 4, quiero aclarar algo que sé que es muy importante. Hay una diferencia entre los matrimonios mixtos. ¿Qué se llaman matrimonios mixtos? Personas casadas que llegaron a la fe. Es diferente, esto no aplica para ellos. Esto no aplica. El cónyuge debe empezar un proceso y no está obligado a separarse, debe esperar, porque ambos vienen ¿de dónde? Del mundo. Esto es exclusivamente para miembros de las iglesias cristianas o asistentes que aspiran a ser ¿qué? Miembros. ¿Sí? Que ya asisten pero que tienen su idea de consagrarse en una iglesia, permanecer, crecer, obedecer, sujetarse. Pero cuando una pareja llega a una iglesia y son casados, esto no aplica nada de ahí. ¿Por qué? Porque ambos vienen ¿de dónde? Del mundo. Entonces ahí se necesita otro proceso de esperar que Dios puede salvar a uno y puede salvar al otro. Porque Dios conoce por qué ya llegaron casados. Aquí es para los hombres y mujeres que en una iglesia se van formando con el propósito de servirle al Señor y de tener una vida ordenada, un matrimonio consagrado, no un matrimonio secular. Si tú quieres un esposo para ti, estás pensando en un matrimonio secular. Si tú quieres un esposo o una esposa para la gloria de Dios, estás pensando en un matrimonio ¿qué? Consagrado. Ambos van a tener los mismos problemas, no se preocupe por eso. ¿Listo? Cuando hablo de consagración no hablo de
ausencia de problemas. Tal vez más, un poquito más, pero con herramientas, con cosas que nos van a ayudar y con la paciencia del Espíritu en el corazón del creyente. ¿Listo? Cuarto párrafo. Una conducta visible. Sí. Bueno, un convicto depende. Claro, claro, porque un convicto puede nacer de nuevo en una cárcel. Ah, no, no, obvio, obvio. Sí, hay que esperar. Digamos, no estamos siendo legalistas en decir que ese tipo de personas no puede cambiar. O sea, sabemos que todos pueden ser transformados por el poder de Dios, pero es un principio claro que no debe casarse con una persona así porque simplemente no ha nacido de nuevo. Está practicando. Por eso le digo, un ladrón, y resulta que tú te enteras y tú en qué trabajas. Dice, no, por ratos. O sea, ¿sí? Soy ratero, o sea, es por ratos. O sea, cuando una persona, una joven, un hombre o una mujer, hablemos, no, no importa la edad, se da cuenta que esa persona tiene una conducta ilícita, la verdad es un peligro abrir su corazón. Puede que tal vez el día de mañana sea un pastor, no se sabe, ¿sí? Pero usted no va a caer en esa lotería y en esa rueda de esperar un proceso de transformación de años porque demanda tiempo. También hay. La falta de compromiso en los hombres se evidencia en la iglesia, la mujer lo puede ver y sobre todo lo ve ¿quién? Los miembros. Los miembros van conociendo a las personas, eso es lo bonito de una iglesia local. Definitivamente damos gracias a Dios porque una iglesia local se protege, se cuida a sí mismo. Hablábamos de eso en la reunión de pastores el jueves, tuvimos reunión de pastores nacional y se hablaba de la disciplina eclesiástica. Y se hablaba si una persona que no es miembro de la iglesia se puede amonestar, claro que se puede amonestar. Si su conducta es impía, si su conducta es contra la iglesia, si su conducta afecta a alguien de la iglesia, debe ser llamado al orden y hacerle una amonestación verbal, no disciplina, porque no califica para disciplina. Pero sí es deber del pastor y de la iglesia observar todas las personas que llegan. Por eso es una iglesia. Estas iglesias funcionan así porque son iglesias. Si no funciona así, no son iglesias. Es decir, la gente llega y a nadie le interesa de dónde viene, quién es. Aquí sí nos interesa, porque sabemos que Dios hace una obra hermosa de salvación en cada corazón que Él llama y que aquí no se juzga a nadie, no estamos juzgando la vida de nadie, porque todos venimos del mundo. Pero qué bueno saber que una persona se ve el proceso, como empiezan a crecer, a orar, a leer, a estudiar, a aprender, a sujetarse. Y es muy bonito porque usted dice, son personas que a su tiempo son dignas de ¿qué? De confianza y pueden llegar a ser hermanos siendo parte del ministerio. Amén. Pasemos al cuarto. El matrimonio no debe contraerse dentro de los grados de consanguinidad o afinidad prohibidos en la palabra, ni pueden tales matrimonios incestuosos legalizarse jamás por ninguna ley humana ni por el consentimiento de las partes, de tal manera que esas personas puedan vivir juntas como marido y mujer. Entonces aquí toca el tema del incesto. Después de la reforma, la Iglesia de Inglaterra publicó una tabla de 30 grados de parentesco prohibidos para el matrimonio. Se que requería que se publicara en todas las iglesias y que todos los ingleses la conocieran. Ingleses no se refiere solo a Inglaterra, ¿no? Hay que tener en cuenta, está Gran Bretaña, estaba Escocia y había otro, no me acuerdo, Gran Bretaña, Escocia, eran 4, no eran 3, ahora son 3, pero en esa época, porque todo eso ha cambiado, eran 4. Pero Escocia, donde era John Owen, él estaba ahí, estaba Gran Bretaña y estaba Inglaterra. No me acuerdo el otro ahorita. Entonces, era un solo país, eso después cambió, un solo grupo. Y todos, escuche, todas las iglesias se llevaba
esta carta y se decía, estas personas no se pueden casar por esto, tenga cuidado con los incrédulos, todo eso se enseñaba en las iglesias, muy chévere. Entonces, dice, todos empleaban la misma terminología de consanguinidad y afinidad. El matrimonio no debe ser dentro de los grados de consanguinidad o afinidad. La consanguinidad se refiere a las relaciones de sangre, como padres, hijos, hermanas, hermanos, tíos, tías, sobrinas y sobrinos. Es curioso que los primos no los nombra la Biblia. No podemos decir lo que la Biblia no dice. Los primos no los nombra la Biblia. Ahorita vamos a leer en la Biblia lo que ella nombra, que es la base. O sea, la Biblia nunca nombra a los primos, nombra tíos. Ahí dice lo que le acabé de leer. Suegra, obvio que no. Cuñado, también lo nombra la Biblia, tampoco. ¿Sí? Dice, la afinidad se refiere a las relaciones a través del matrimonio como los suegros de familiares cercanos. Los grados no están definidos específicamente, más bien se señala al lector a las escrituras para mayor claridad. Vamos a Levítico 18, vamos a leer la lista ahí. Porque en estos casos tenemos que sujetarnos ¿a qué? A la Biblia. Cualquier iglesia puede decir, a mí no me parece esto. No, tiene que ser ¿qué? La escritura. Levítico 18 del 6, voy leyendo, sígame la lectura. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. La desnudez de tu padre, o sea papá, la desnudez de mamá, no descubrirá su madre no descubrirá su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre, o sea la madrastra, ¿se acuerdan que Rubén durmió con la madrastra? Y eso le costó el primer lugar como de las 12 tribus de Israel. Absalón también lo hizo. El hombre de Corintios, primera de Corintios 5, que fue disciplinado en la iglesia y entregado a Satanás, durmió con la madrastra y luego se restauró. Tengan en cuenta ese caso tan importante. Se restaura en segunda de Corintios. La desnudez de tu hermana, versículo 9. Hija de tu padre o hija de tu madre, o sea, así sea media. Así sea medio hermana, vale. Nacida en casa o nacida afuera, ¿sí ve? Así sea fuera, es peligroso encontrarse por allá así de hijos regados. Ha pasado, que dejan hijos regados y aparece, no, que resulta que eran hermanos. No se puede. La desnudez de la hija de tu hijo, o sea, nieto. La hija de tu hijo, nieto. O de la hija de tu hija. 11, la desnudez de la hija de la mujer de tu padre. Tampoco, media hermanos, tampoco, engendrada de tu padre o tu hermana es su desnudez. La desnudez 12, de la hermana de tu padre, o sea, la tía, nada de tía, no descubrirás parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre, tía también. 14, la desnudez del hermano de tu padre, tío. No llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre, o sea, la esposa del tío, tampoco. La desnudez de la nuera, no se puede meter el suegro con la nuera. 16, la desnudez de la mujer de tu hermano, o sea, los cuñados. Y 17, la desnudez de la mujer y de su hija, no descubrirás. No tomarás la hija de su hijo, ni la hija de su hijo. 18, no tomarás más mujer juntamente con su hermana, o sea, dos hermanas. Porque en la época podían tener a Raquel y la sierva. Lea y la sierva. No podían ser las dos hermanas, pero Jacob tenía las dos hermanas, note. Él falló. Y los problemas de esa familia son impresionantes. Eso es solo un ejemplo, un mal ejemplo familiar. ¿Sí? Ahí se ve la gracia y la misericordia de Dios operando en la vida de una familia. Entonces ese texto es el más claro de los límites del incesto. El matrimonio no debe ser dentro de los grados de consanguinidad o afinidad. La base para el matrimonio es Génesis 2, 18, 15. Vamos allí. Esa es la base para el matrimonio y vamos a terminar ahí. Génesis 2, 18, 25. Dijo Jehová, Dios,
No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ya lo sabemos, lo hemos visto últimamente. Jehová Dios formó pues de la tierra de toda bestia del campo y toda ave de los cielos, los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó los animales vivientes, ese es su nombre. Puso Adán nombre a todas las bestias y aves de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. ¿Sí ve? Ningún animal le servía, no tenía que ser una mujer. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró su carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó al hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque el varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Esa es la base del matrimonio. Un hombre, una mujer, con el mismo Dios, tengan en cuenta, con el mismo Dios. Dios era el Dios de Adán y Dios era el Dios de Eva. Ninguno era malvado, eran santos. Ninguno era idólatra, no era yugo desigual. Ahí están las 4 características en esa pareja. Cumplían los requisitos. Sí. Me llamó la atención algo que estuve estudiando. A ver si lo encuentro. En Génesis 17, cuando Dios le cambia el nombre a Abraham, también le cambia el nombre a Sara. ¿Sí ve? Les cambia a juntos su naturaleza, para que siguieran siendo un matrimonio, porque ambos habían pecado, ambos habían fallado. Adán y Eva, Abraham y Sara pecaron. Ella pecó en ofrecerle la sierva y él pecó en recibirla. Y eso fue en el 16:15, el contexto. En el 17 Dios entonces dice: me toca restaurarlos para que puedan seguir juntos. ¿Sí ve cómo hace Dios el matrimonio? Restaura a los dos, no a uno. Le cambia el nombre a Abraham y le cambia el nombre ¿a quién? A Sara, para que ellos puedan seguir, y establece un pacto con ellos inmediatamente. Ese es un pasaje de matrimonio absolutamente, Génesis 17. Entonces, hay ciertas cuestiones que se suscitan comúnmente cuando se habla de consanguinidad. Y viene la pregunta que ustedes ya la tienen en su mente, estoy seguro que algunos la tienen, entonces antes de que la haga le voy a dar la respuesta. ¿No se casaron los hijos de Adán con sus hermanos y hermanas? Claro que sí, se casaron con sus hermanos y sus hermanas. ¿No se casó Abraham con su hermana? Claro que sí. Génesis 20:12, lea Génesis 20:12. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Sara era medio hermana de Abraham. Sí, uno se hace esas preguntas, y entonces la respuesta a estas preguntas es por supuesto sí. Sí se casaron las primeras generaciones entre hermanos. La dificultad se resuelve si damos por supuesto que los conocidos problemas genéticos relacionados con la violación de estas leyes no surgieron sino hasta después del tiempo de Abraham, hasta que la ley fue establecida. Hasta que la ley fue establecida. ¿Por qué no hubo problemas ahí de genética? Porque se ha demostrado que los incestos traen problemas ¿de qué? De genética. Eso está demostrado cuando son sangre cercana. ¿Por qué no? Porque la ley no estaba. O sea, Dios cuando establece la ley, establece el juicio. Cuando se establece una ley, se establece un ¿qué? Juicio. Así de sencillo se resuelve el problema. Entonces, si alguien le pregunta, pero ellos se casaron con las hermanas, sí, no hay problema. ¿Por qué? Porque era parte del propósito para poblar la tierra. Cuando la tierra se pobló, entonces el Señor dijo, pongo una ley o si no siguen todas las generaciones casándose igual. Y Él establece el orden en esa ley para que no suceda eso en los tiempos que venían más adelante y los tiempos de ahora. ¿Preguntas? ¿Aportes?